No, digo con esto, con el micro. Es que se han roto los otros inalámbricos y suena de ultratumba. ¿Cómo suena ahora? ¿Ahora bien? Más de... Ahora mejor. Pues muy bien las dos intervenciones y muy bien el tiempo de adoración en el que podemos clamar a Dios. Quería contaros algo que vi ayer en televisión. ¿Sabéis que hay un canal católico? No sé si está en la TDT o en... ¿Cómo? No es CCTV, es Orbe, no sé qué. Yo creo que viene de Sudamérica. No sé, tengo una cosa de televisión que me salen canales y uno de ellos, y no lo veo nunca, pero ayer iba buscando el del Real Madrid y entonces apareció, y estaba y vi, era un escenario muy grande y me llamó la atención porque el cartel grande que había ponía Jesus is Lord. Jesús es el Señor, y luego en más pequeño lo ponía en muchos idiomas. Jesús es el Señor. Entonces me paré en un momento a ver qué era, y era la vigilia de Pentecostés que estaban haciendo en Roma, presidida por el Papa y varios pastores y tal. Bueno, entonces me quedé a verlo, a ver qué era, a ver qué estaban haciendo y qué estaban diciendo. Y la verdad es que me encantó todo lo que vi. Parecía, si no hubiera visto, solamente lo hubiera oído sin ver las imágenes, digo, esto es una reunión, un congreso evangélico, tal cual, ¿eh? Las canciones que estaban cantando, canta el Señor toda la creación, el esplendor de un rey, Amazing Grace, todas las canciones las que podemos cantar nosotros, muy bien cantadas, muy bien tocadas, unas 30.000 personas bajo un sol de justicia, y allí estaban todos, eran carismáticos, estaban celebrando el 50 aniversario de la renovación carismática. Y entonces había en el escenario, aparte de los músicos, pues estaba el Papa, había varios, debían ser obispos o cardenales, así, muy así. El Papa se le veía más animado, pero los otros así. Y luego a la derecha tenía un montón de gente vestida normal, con trajes y tal, y estos se veían carismáticos. El primero que habló era un pastor italiano, un pastor de una iglesia de Mesana o Messina, no sé, de una ciudad, y habló muy bien. Luego habló el Papa, unas palabras muy bien, por lo que dijo sobre el Pentecostés. Habló de la renovación carismática y dice: esto es un movimiento del Espíritu Santo en el que los hombres no debemos de meter las manos. Dice, lo que hace el Espíritu Santo es de él, y todo lo que dijo muy bien. Habló de Pentecostés y tal, y ahí se sentó, y luego salió todo eso con alabanza y adoración, y veíais a la gente, a los 30.000 que había allí, cantando en lengua, manos levantadas. Bueno, se iban en las cámaras, cuando se acercaban hacia la gente, se les veía adorando al Señor. Y luego salió uno vestido de sacerdote, y que yo era de estos que todo el rato le estaba mirando a él, porque solo verle la cara a este hombre que transmitía paz y gozo, esa es una cosa. Y entonces sale y dice: vamos a hacer una cosa. ¿Sabéis que hay unos versículos en la Biblia que dicen que todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó entre los muertos es salvo? Y dicen: sí. Dice: pues lo vamos a decir todos en varios idiomas. Y entonces dice: yo voy a decir, los que crean, cuando yo así con la mano, todos decís en varios idiomas, ¿no? Cada uno. Los que confiesan con su boca ¿qué? Y todos decían: Jesús es el Señor, y lo decían. Y entonces él seguía diciendo: y los que creen en su corazón que Dios ¿qué? Que le ha levantado de entre los muertos, entonces que sois salvos, somos salvos. Y pero todos haciendo eso, el sacerdote guiando eso en italiano, en inglés, en español, lo dijo también, él hablaba varios idiomas.
Y entonces luego salió y le dijo, es que lo que importa es Jesús, que nos ha salvado porque ha venido y Él es el que nos bautiza en Espíritu Santo. O sea, yo, porque estaba viendo lo que estaba viendo, si yo solamente lo escucho, digo, esto es un congreso evangélico. Todo lo que estaban diciendo era sobre Jesús y el Espíritu Santo, y esto me llamó la atención porque hacía muchos años que yo no veía que esto estuviera pasando en la Iglesia Católica. Este año es el 50 aniversario de muchas cosas, de la liberación de Jerusalén, se cumple este año, y ese mismo año se derramó el Espíritu Santo en iglesias evangélicas, en iglesias pentecostales y en la Iglesia Católica. Estaba una de las mujeres que salió, estuvo el día que se derramó en Arbor, una universidad católica de Chicago, cerca de Chicago. Se derramó allí, estaban orando, estaban buscando a Dios, se derramó, empezaron a cantar en lenguas, lo que vemos en Pentecostés, ¿no? Y de allí se propagó por todo el mundo. Uno de los primeros sitios fue Colombia, y de Colombia ya se esparció por muchos sitios. Y una de las personas que intervino estaba allí ese día, y se mantiene. 50 años después, ahí estaba la mujer dando todo. Cumplió de 20 a 70 años. Bueno, yo realmente me quedé muy esperanzado de las cosas que está haciendo el Señor, de su deseo de derramarse sobre toda carne y de ver a tanta gente que realmente lo está buscando. Y bueno, quería comentaros eso. Y hoy quería hablar... También dijo, no sé si es verdad, que Jesús solo tiene una esposa. Ah, sí. Eso me pareció muy bonito. Dijo, Jesús no tiene muchas esposas, no es polígamo, es monógamo. Y dice, y la esposa somos los que queremos ser, todos, sean de lo que sea. Y dijo también que, dice, el Espíritu Santo, dice, por lo que vi, por lo que él decía de la renovación carismática, el Papa se le veía incluso orando en lenguas, porque él ha tenido mucho contacto con evangélicos en Argentina. Él participaba, iba a muchas iglesias evangélicas. Creo que todas las semanas visitaba una distinta de su ciudad. Y decía también que el Espíritu Santo, que no se derrama sobre grupos específicos. O sea, que él usó la palabra ecuménico. Él se derrama sobre todo lo que le busca, sean quienes sean. También dijo algo que yo he dicho algunas veces, yo creo que me lo ha copiado, que cuando los enemigos de los cristianos les matan, no les preguntan el apellido, no le preguntan si eres bautista o eres católico o eres copto, no se lo preguntan, simplemente eres cristiano, te mato. O sea que los enemigos no nos ponen apellidos, para ellos todos somos cristianos, seguidores de Cristo. Bueno, yo quería hablar hoy de algo que hablamos muchas veces, que es del reino de Dios, porque Jesús es de lo que más habló en su ministerio. Y hay una silla libre ahí también. ¿Sabéis que la palabra iglesia en los evangelios solo viene 2 veces? Jesús solo la mencionó 2 veces. Una fue cuando dijo, yo edificaré mi iglesia, y luego otra fue cuando dijo cómo resolver un problema en la iglesia. Y dice, si ves a tu hermano que peca, pues ves y repréndele, si no te hace caso, ves con testigos y repréndele, si no hace caso, díselo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, lo echas de la iglesia y lo tienes por gentil y publicano. Le dijo el Señor. Son las 2 veces que usa la palabra iglesia, pero la palabra reino Jesús la usó 127 veces en los evangelios. Bueno, no la usó, la usaría más veces, pero son las que están ahí referidas. 2 veces iglesia y 127 reino, porque Jesús hablaba del reino de Dios. Y cuando resucitó, dice la Biblia que durante 40 días les estuvo hablando del reino, enseñándoles del reino. No era tanto de la iglesia, sino del reino.
Yo creo que la Iglesia y el reino se pueden entremezclar, pero yo creo que no es lo mismo. Yo creo que la Iglesia es lo que Jesús edifica para que el reino venga y poder mostrar el reino al mundo. Yo creo que es algo distinto, el reino de la Iglesia. Y nosotros muchas veces trabajamos con la Iglesia, pero nos olvidamos del reino, y el reino es más amplio. Esta mañana llevo varios días preguntando al Señor qué diferencias hay, cómo lo podemos entender. Y esta mañana me ha venido una, por ejemplo. Creo que el Señor me decía, el Espíritu Santo me decía, mira, la Iglesia la podéis manipular los hombres. Los hombres, los líderes, en algunos casos no son los líderes, en algunos casos es la mayoría. La Iglesia Bautista creo que funciona por mayoría. Ponen y quitan pastores, depende de la votación de la mayoría, creo. Pero se puede manipular, los hombres la pueden manipular. Estaba leyendo en la tercera carta de Juan el apóstol, Juan el amigo de Jesús, el más cercano, Juan el que tuvo las visiones, el que escribe el Apocalipsis, el que escribe el Evangelio. A Juan había una iglesia que no le dejaban entrar, no le recibían, ni a los que él enviaba. Un tal Diótrefes. No le dejaban entrar. ¿Por qué? Porque la iglesia, los hombres, las podemos manipular y podemos decir quiénes entran y quiénes no. Pero el reino de Dios es imposible. No, suena muy raro esto. ¿Se puede bajar un poquito más? El reino de Dios no lo podemos manipular ninguno. El reino de Dios es el de Dios, Él es el que manda, y si yo trato de manipular algo del reino de Dios, pues se me va el poder, la unción, todo. O sea, no puedo hacer nada que venga de mi parte para manipular o hacerme cargo del reino de Dios. No puedo. Pero la iglesia sí. La iglesia sí podemos. Podemos enseñorearnos. Los líderes, dice en la palabra, Pedro les decía a los pastores, no os enseñoreéis. ¿Por qué le dice eso? Porque podemos hacerlo. Igual que la congregación se puede enseñorear si es por mayoría. ¿A quién no lo hemos hecho esto por mayoría? Nunca, un día lo haremos. A ver qué sorpresas hay. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Me hago entender, porque seguro que vosotros... Pero Jesús hablaba del reino y quería hablar algo del reino. Cosas que ya sabemos, pero creo que tenemos que repetirlas porque tengo de verdad la sensación que está el Señor apremiándonos para ser parte del reino. Y las cosas que estamos viviendo estos días, por lo menos creo yo que lo que estamos viviendo estos días tiene que ver con el reino de Dios. Lo que pasó el miércoles aquí, creo que tiene que ver con el reino de Dios. Creo que es parte del reino, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él quiere transmitir y de lo que Él quiere transformar y quiere usarnos. Y creo que es parte del reino. El miércoles sabéis que fue el día de Pentecostés, no es hoy. Pentecostés, el real, el calendario judío fue el miércoles. Yo no lo sabía, me enteré después. Que mira qué casualidad que ese día fue cuando hicimos la reunión. El reino de Dios no es de este mundo. ¿Vale? No es de este mundo. No tiene la cultura de este mundo, no tiene las normas de este mundo y no funciona de acuerdo a nuestra manera de entender las cosas. El reino de Dios no es de este mundo. Lo dijo Jesús. Es más, dijo, si fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y eso lo tenemos que tener claro, porque no podemos adaptar el reino de Dios a nuestra cultura, a nuestra manera de entender las cosas. El reino de Dios es totalmente distinto a lo que podemos entender, o lo que podemos transmitir nosotros a través de las cosas que hemos aprendido en nuestra vida. Cuando se presentó el reino de Dios, que lo traía Jesús, la gente no lo entendía, pero Jesús les hablaba del reino, pero no entendían qué estaba pasando. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Y tenemos tenemos que asimilarlo. El reino de Dios no es de este mundo. Creo que para conocer el reino de Dios y las verdades del reino de Dios necesitamos revelación. O sea, no se consigue, en mi opinión,
el conocer el reino de Dios a través del propio conocimiento. Voy a estudiar. Creo que necesitamos revelación. Dice en Mateo 13:11 que le dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros os es dado el saber, el conocer los misterios del reino de los cielos. Si son misterios porque no los puedes conocer, están escondidos, pero nos es dado a conocer a través de la revelación. Entonces yo le pido al Señor que nos dé revelación, que me dé revelación a mí, que nos dé revelación a todos, para conocer los misterios del reino, las cosas que están escondidas. Porque no podemos dar por hecho que las cosas que sabemos o que nosotros mismos deducimos es el reino de Dios. Tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos lo revele. Hubo una vez, creo que fue Pedro, que dijo unas palabras, le dijo a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, tuvo una revelación Pedro y dijo algo que Jesús descubrió y que identificó que esto no viene de la carne. ¿Qué es lo que dijo Pedro? ¿Os acordáis? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no lo podía haber dicho cualquiera, ¿o no? ¿Hacía falta revelación para eso? Pues la hizo. Pero la carne y la sangre no lo podía revelar. Te lo ha revelado mi Padre. Necesitamos revelación para conocer el reino de Dios. Y yo creo que en eso fallamos mucho. Porque nos dedicamos mucho a la iglesia. Mira, la iglesia, yo creo que de verdad es para prepararnos. La iglesia es una preparación para que el reino de Dios nos invada y poder mostrar el reino a otros. Y aquí lo que debemos hacer es prepararnos. Buscar la revelación, buscar la guía del Espíritu Santo, prepararnos, leer la palabra, llenarnos de la palabra para que en cualquier momento el Espíritu Santo lo pueda recordar. Hay veces que no sabemos qué decirle a la gente y les decimos cosas que diría cualquier psicólogo motivador. Mirad, le dijeron a Keylor Navas, el portero del Real Madrid, que estuvo lesionado y no se recuperaba bien, y el Real Madrid, con toda su buena intención, quiso poner a su servicio un psicólogo deportivo para que le ayudara, porque le estaban criticando en los periódicos y tal. Y él llegó y dijo: no, muchas gracias. No, pero es que necesitas ayuda. Sí, pero me va a ayudar Dios. Voy a buscar a Dios más, porque Él es el que me ayuda siempre y me va a ayudar Él. Y cuando se recuperó y empezó otra vez a parar bien y tal, le dijeron: ¿y qué? Ha sido gracias a Dios. Lo dice constantemente. Pero bueno, también entreno. Pero gracias a Dios que he podido entrenar más fuerte. Gloria a Dios. Lo dice constantemente. Pero podemos buscar podemos dar ideas de psicólogo deportivo, de psicólogo motivador. Podemos darlas. Pero el reino viene por la revelación. Necesitamos revelación. Y como decía antes, que muchas veces no sabemos qué decir y decimos cosas buenas, cosas que están bien, pero no son de la palabra de Dios, no son revelación del reino de Dios, que es lo que la gente necesita ver. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Nos lo han dicho constantemente en estos días, nos lo dijo Hugo, nos lo dijo Isabel, yo creo que todos los que vienen. Cuando viene Penclar, lo que se nos queda, yo creo, a todos es cuánto sabe este hombre de la palabra, ¿verdad? Sabe mucho, te revela cosas de la palabra. Necesitamos la palabra de Dios, leerla, meditarla y llenarnos de ella para que en cualquier momento el Espíritu Santo pueda sacarlo de nosotros para dárselo a otros, y no buenas ideas o buenas intenciones. Amén. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. La que sale de su boca, que salga de nuestra boca al mismo tiempo. Hace falta revelación. Cuando Jesús empezó su predicación, Él no decía arrepentíos porque la iglesia se ha acercado. Decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice en Mateo 4:23 que recorrió toda Galilea y que iba por las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Porque el reino de Dios, cuando realmente lo llevamos, el reino de Dios con nosotros, el reino de Dios causa la diferencia, hace la diferencia en todo lo que hay a nuestro alrededor. Jesús una vez les dijo a los fariseos, a los religiosos, en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y a sus discípulos les dijo, sanad a los enfermos que haya en la casa y decidles el reino de Dios ha acercado a vosotros. Mira, si llevamos el reino de Dios, a lo mejor si llevamos la iglesia. Antes me decía Alicia que vino una persona hace un tiempo a la iglesia a una reunión que tuvimos, no le gustó, se asustó porque vio cosas. Pues a lo mejor es que la iglesia asusta, pero el reino de Dios, cuando se acerca, cuando tú llevas el reino de Dios, se acerca y echas fuera a los demonios y sanas a los enfermos, no sé si alguien se puede, a lo mejor de echar fuera demonios se puede asustar. Pero dice que el reino de Dios, les decía Jesús, se ha acercado. ¿Por qué? Porque cuando llega el reino de Dios los demonios se tienen que ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos? ¿Qué demonios se van? No, y no es una... ¿Qué demonios? No. ¿Qué demonios pasa? Que los demonios se van. Quería decir. ¿Se van los demonios? ¿Se manifiestan? Alguna vez sí, pero con Jesús pasaba constantemente. Y... ¿Esto se apaga? Y yo creo que algo nos falta a nosotros, porque si realmente lleváramos el reino de Dios, estas cosas pasarían. Yo sigo buscándolo eso, sigo clamando a Dios para que esto ocurra. De verdad yo quiero ir por la calle y que se manifiesten los demonios, para echarlos fuera. Como Jesús entraba a las sinagogas y en las sinagogas había demonios, pues sí, y se manifestaban y los echaban. Y por la calle también, iba algunas veces por la calle y se ponían algunos a gritar. Todo eso pasaba con Jesús. Y cuando llegaba, causaba la diferencia. Había enfermos, los sanaba. ¿A cuántos? A todos, menos en Nazaret, que dice que no pudo hacer muchos milagros porque conocían a Jesús y era el hijo del carpintero. Hay una diferencia, ¿verdad? Que algo que no está ocurriendo en nosotros. Y se podría decir, como empezaron a decir, claro, la experiencia que tenemos es que no ocurre. Entonces lo que podemos es llegar a decir, bueno, es que esto se acabó, estamos en otra dispensación. Pues yo no me lo creo eso. Yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si todas estas cosas mostraban el reino de Dios, ¿qué pasa? ¿Que esta generación no necesita ver el reino de Dios? Y dijo que haríamos mayores cosas que... Sí. Sanad a los enfermos que en ella viven. Yo sigo orando por enfermos y sigo reprendiendo demonios. Algunas veces los demonios se van y los enfermos no siempre se sanan, porque creo que el reino de Dios todavía no me acompaña de la manera que me tiene que acompañar, y por eso lo sigo buscando y no me voy a cansar de buscarlo, y no van a ser las experiencias mías, las experiencias de que no ocurre, las que van a gobernar mi vida. Como decía Paola, hay que luchar, sí, por las palabras que Él nos ha dado, pero hay que luchar para que ocurra lo que Dios quiere que ocurra. Tenemos que pelearlo, y si no está ocurriendo tenemos que seguir buscando. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, la primera petición que se hace en la oración es: venga tu reino, porque dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El primer deseo de Jesús es que su nombre sea santificado, pero lo primero que pide no es el pan nuestro de cada día ni líbranos del maligno, no. Lo primero que nos enseña a pedir es: venga tu reino. Primero que sepamos que Dios es nuestro Padre, no es mi Padre solo, es nuestro Padre, es el Padre de muchos, el Padre de multitudes, que su nombre es santificado, que lo primero en mi vida debe ser que su nombre sea santificado, con todo lo que eso representa.
hay muchas cosas en mi vida que no santifican al nombre del Padre, pues posiblemente. Y eso es lo que tengo que cambiar, esa es mi relación con Él. Pero lo primero que tenemos que pedir no es Señor, ayúdame. Muchas veces cuando nos reunimos a interceder, estamos haciendo peticiones de cosas nuestras. Necesito trabajo, necesito esto, necesito lo otro, necesito cosas, pero lo primero que Jesús enseña a sus discípulos es que venga tu reino. Y en una ocasión les dijo, buscad primeramente el reino y su justicia, ¿y qué vendrá después? Todas las demás cosas. Pero se nos olvida. Yo creo que sí que tenemos que pedirle a Dios por nuestras cosas y por trabajo, creo que tenemos que hacerlo. Pero primero deberíamos de decir, Padre nuestro, santificado es tu nombre, que venga tu reino. Luego vendrán las demás cosas, ya tendremos tiempo de pedir las demás cosas. A lo mejor si estamos un rato adorándole y diciéndole venga tu reino, se te olvida cuántas veces te has ido de aquí y estás subiendo por esta calle y estás diciendo, si venía a pedirle no sé qué, y se me ha olvidado. Porque empiezas a tener la conciencia de que realmente Dios es mi Padre y sabe que tengo necesidad de muchas cosas, lo sabe. Mira, los salmos, muchos de los salmos empieza el rey David diciendo, ¡ay, qué mal estoy! Mis enemigos me persiguen y tal. Y tú vas leyendo el salmo y termina diciendo, ¡qué bien! ¡Qué bueno estoy! ¡Qué bien termino! Mis enemigos, ¿qué enemigos? Terminan así la mayoría de los salmos. Yo a veces pienso, no estoy equivocada, es que nosotros no tenemos suficiente fe. Cuando oran por nosotros, yo pongo a mí misma, que tengo tanto dolor, ¿será que a mí me falta fe? Mira, te falta fe a ti y le falta fe al que ora, te falta fe seguro. Ahora, yo creo que algunas veces puede faltar la fe del que recibe la sanidad, del que necesita la sanidad. Algunas veces por su falta de fe, por la incredulidad, pero hay ocasiones en las que ni siquiera sabían que iban a ser sanados. El hijo de aquella mujer que estaba muerto, que lo iban a enterrar, el chico no tenía ninguna fe, estaba muerto. Jesús lo resucitó. O sea que puedes, seguro que es una falta de fe, tuya, mía, de todos. Puede ser. Pero si yo tuviera suficiente fe, aunque tú no tuvieras, yo con mi fe echaría los montes al mar. Ya eché el peñón, ahí está el peñón en el mar. ¿No está el peñón en el medio del mar? Bueno, pero eso porque fueron rellenándolo. Ahora que trasladar a la salina. Sí, pero... Y hay veces que, mira, cuando aquella mujer que estaba enferma y fue y tocó el manto de Jesús oró por ella, hizo algo por ella. Mal no sabía. Llegó y dijo, alguien me ha tocado, ¿eh? Y todos diciendo, claro que te estamos apretujando entre todos. No. Alguien me ha tocado de una manera distinta porque ha salido poder de mí. No era Jesús en ese momento. Jesús había tanto poder en él del Espíritu Santo que cuando alguien le tocaba con fe, todos los que tocaban su manto, dice la Biblia, eran sanados. Cuando tú tocas a Jesús con fe, te sanas. Entonces, claro que es un asunto de fe. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos fe? Dice la Biblia que la pidamos, que sigamos pidiendo fe. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo tengo que pedir fe? Hasta que la tenga. El que no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedir sabiduría, hasta que sea sabio, hasta que tenga sabiduría. Pero si nos cansamos, si las circunstancias, si la experiencia me dice no lo hagas más porque es que Dios no te escucha. A ti no te escucha, escucha a otros. Pero a ti no. Pues no es verdad. No dice eso la Biblia. Hay actos de fe también. El contar testimonios libera fe. Por eso hace años empezaron a hacerlo en la iglesia. Yo creo que esto se ha hecho siempre, toda la vida. El contar testimonios libera fe.
Porque llegas a pensar, si Dios lo ha hecho con él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Que lo ha hecho. Pastor, todos en el tiempo de Dios tenemos que esperar en el Señor, porque Él usa las pruebas y tribulaciones también para enseñarnos cosas, para que crezcamos. Sí, pero entonces hay que esperar en el Señor con fe. Pero como yo no las conozco, yo no sé cuál es tu situación, si tú vienes y estás enferma, yo voy a orar por ti. Claro. Entonces, yo lo hago. La respuesta es en su tiempo. Pues hoy es el día del Señor. Este es el día que el Señor creó. Hoy es el día del Señor. Mañana no existe, es hoy. Venga tu reino y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, hay dos cosas que se puede hacer con el reino de Dios. Una es verlo, se puede ver el reino de Dios, y otra es entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Las dos. Yo quiero verlo y entrar. Pero entrar, o sea, la idea de Dios, la voluntad. No entras en un sitio si no lo ves. Sí. Con suerte. Hay veces que entras y dices, ¿qué hago yo aquí? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que entremos en el reino de Dios. Y entonces cuando llegó Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le empieza a hablar de la realidad. O sea, Jesús no se ha dado cuenta de que tengo una edad y que yo no puedo entrar otra vez dentro de mi madre para volver a salir. O sea, ese es el pensamiento de Nicodemo, uno de los sabios de allí. Jesús no se ha dado cuenta de este detalle. Entonces Jesús le dice, sí, me da cuenta. Pero eso era para ver el reino. Pero a continuación le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Porque el reino de Dios no es un reino como el que nosotros conocemos. Es un reino espiritual. Entonces tenemos que nacer del Espíritu Santo. Y del agua, cuando le dice del agua, yo creo que es del arrepentimiento, de que reconozco mis pecados y me arrepiento y he muerto y he resucitado contigo. Creo que está diciendo eso. Entonces es del agua y del Espíritu. Y tengo que nacer del Espíritu Santo. Eso tiene que ser para poder entrar. Eso es obligatorio. Es impepinable. Los cristianos que no quieran saber nada del Espíritu Santo, a lo mejor lo ven, pero no entrarán. No entran a vivir de lo que el reino de Dios quiere. Y luego decía, es otra manera, porque no es solamente eso. Porque les dijo a muchos, Señor, Señor. No, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, que yo quiero entrar en el reino de los cielos. Y le puedo decir, Señor, Señor, yo quiero entrar en el reino de los cielos. Eso dice, ya, pero no entran los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo? Pues entonces, cuando yo voy leyendo estas cosas, digo, ¿por qué el reino de Dios no me acompaña de la manera que yo quiero? Porque a lo mejor no estoy haciendo su voluntad como Él quiere que yo la haga. Hago muchas cosas de acuerdo a mi voluntad. Porque ni siquiera las pregunto, las doy por hechas muchas cosas. Damos por hechas muchas cosas. Cuando veo a Jesús que le llaman y le dicen que tu amigo Lázaro, tu amigo íntimo Lázaro está enfermo, yo daría por hecho que tengo que ir a verle, tengo que ir a sanarle. Lo daría por hecho, pero Jesús no daba las cosas por hecho. Jesús hacía la voluntad del Padre y se quedó 2 días más. Allí sentado, los discípulos estarían diciendo, ¿y este qué está haciendo? Y él, sí, pero que tu amigo Lázaro está enfermo. Y le dice, no, se ha muerto. ¿Cómo? Sí, pero que no es de muerto, o sea que es... Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Y yo hay veces que ni siquiera le pregunto, hago y reacciono pues de una manera instintiva y a lo mejor el Padre no quiere que lo haga, pero lo hago porque creo que a lo mejor podría ser que luego voy a decir en el nombre de Jesús cuando termine,
y a lo mejor con eso apaño ya el asunto. Pero no se trata de eso. Y yo quiero entrar en el reino. Y quiero entrar para vivirlo y para poder llevarlo conmigo. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entra en el reino. Luego Jesús estuvo hablándoles, les contaba parábolas. Y muchas de ellas, pues habrá que buscar el misterio oculto ahí. Algunas se pueden entender más fácil, ¿no? Pero otras no sé si tanto. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Luego decía que la buena semilla son los hijos del reino, pero que el enemigo vino y plantó cizaña, que se parecen. La cizaña, ¿aquí hay alguien que sea cizaña? Que levanten la mano. Como dijo aquel Víctor Richard, cuando le hablaron de liberar a los demonios, dijo: por favor, que salgan todos los endemoniados, que los voy a liberar. No salía nadie. Una iglesia de 500, pero al final consiguió que salieran 2, porque él lo seguía diciendo y luego no sabía qué hacer con eso, pero pues lo mismo. Claro, aquí no hay nadie que sea cizaña, pero dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que plantó buena semilla, pero que por la noche vino el enemigo y plantó cizaña en el reino, ¿no? Y entonces les dice: mira, han plantado cizaña, voy a mandar que la arranque. Y dice: no, déjalos. La cizaña parece que son hijos del reino, lo parece, pero no son, pero lo parece. Algunos los descubren y otros no, otros los tendremos al lado y estaremos juntos. Mientras está creciendo, la cizaña es igual que el trigo. Es igual. Es cuando se hace, es donde cambia. Pero le dice: no lo arranques, ya lo harán los ángeles, ese trabajo lo harán los ángeles, tú no lo hagas. Pues una parábola que dijo el Señor otra vez, dijo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre plantó, que es la más pequeña de las semillas, pero luego se hace muy grande y que es semejante a la levadura que tomó una mujer, y a un tesoro escondido, y a una perla de gran valor, y es semejante a una red que fue echada en el mar y atrapó toda clase de peces, los buenos y los malos. Lo mismo, te hace lo mismo. Hay peces buenos y peces malos que están ahí, pero al final solo se quedan los buenos. Los malos son echados fuera. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice. Hemos hablado muchas veces de las vírgenes, de las 10, de las sensatas y de las insensatas, que nosotros somos de las sensatas. ¿O no? A ver, que levante la mano una insensata. Claro. Bueno, pues dice ahí, pero además dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que están esperando. Es semejante a eso. Y dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les dio talentos. A uno le dio 10, a otro 5, y luego cuando vino el tiempo le dijo: ¿qué habéis hecho con los talentos? Y uno dijo: yo ya sabía que tú eras, madre mía, ya me habían hablado de ti, que quieres recoger donde no has sembrado. Ya, y claro, ¿qué dice? Pues aquí lo tengo guardado. Que no lo han metido ni al banco siquiera. No sé qué es meterlo al banco. Para mí son misterios muchas, o sea, puedo entender algunas cosas, pero le digo: Señor, aquí hay más. Ponerlo a trabajar. Claro, pero ¿cómo? Porque él decía: por lo menos haberlo llevado al banco. No sé. A través de otro. A través de otro, a lo mejor, creo. Ayudar a otro, por lo menos, no sé. Claro, poner, oye, tengo esta capacidad, te la entrego a ti a ver qué puedo hacer. Lo que sí me veo en esto es que encontrar el reino, o sea, que es algo que tenemos que hacer, es buscarlo. Cuando habla del tesoro, cuando habla de la perla, es algo que cuesta. O sea, que no lo vamos a encontrar así porque así. Porque tú puedes encontrar el tesoro escondido y decir: y vas por el campo y te encuentras un tesoro allí, pero necesito comprar porque tengo que hacer excavación. Pero al final tienes que hacer algo de esfuerzo
el vender las cosas que tienes para comprarlo y el esfuerzo de ir luego y trabajarlo. O sea, eso sí que me llama a mí y me dice: Fernando, el reino de los cielos necesita trabajo. Dice que los violentos lo arrebatan. Es algo que tampoco entiendo muy bien, lo de los violentos. Pero me hago mis ideas, ¿no? Y digo, sí, pues por lo menos que necesito que el reino de los cielos hace falta esfuerzo y trabajo para tenerlo. O sea, que no viene porque sí. Determinación. Hay que buscarlo. Sí, violentos en el espíritu. El reino resulta que tiene llaves. El reino tiene llaves. Y a Pedro le dijo en Mateo 16-19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares será desatado. El reino de los cielos tiene llaves. Y el Señor se las dio a Pedro. Vale. Y Pedro usó las llaves. Pero Pedro, para usar las llaves, para poder usarlas como Dios quiere, tuvo que ocurrieron varias cosas en su vida. Una de ellas es que tuvo que luchar con el temor. El día de Pentecostés, ¿por qué estaban allí escondidos durante 10 días? Porque tenían temor. En parte, Jesús les dijo esperar en Jerusalén, pero algo de temor tenían porque estaban allí recluidos, escondidos en el aposento alto, y no se atrevían mucho. Se habían escapado hacía 40 días que habían dejado a Jesús, todos lo habían abandonado. Jesús aparecía y desaparecía, creo que era un día por semana que desaparecía. O sea, que algo de temor tenían allí. Y Pedro, cuando abrió con la primera llave el día de Pentecostés el Evangelio para que como 3.000 se salvaran ese día, yo creo que él luchó contra el temor. Y es un problema que todos tenemos. El perfecto amor, el que teme es porque no ha sido perfeccionado en amor. Y lo contrario al amor no es el odio, es el temor. Porque cuando viene su perfecto amor, ¿qué es lo que echa? De mí echa el temor, no echa el odio, echa el temor. Y yo creo que Pedro luchó contra el temor el día de Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo, se llenó de valor, echó fuera el temor y pudo salir y decirles lo que les dijo: que vaya predicación, asesinos, les dijo de todo. Y además se lo dijo a gente que seguramente ni había estado allí, porque era una fiesta distinta 50 días después de que Jesús murió, y dice que habían venido de todos los sitios de fuera, pero les dijo, o sea, antes no me atrevía a hablar y ahora salgo y les digo la verdad, y la verdad es que habéis matado al santo y al justo, habéis matado al Mesías, pero ha resucitado y venció el temor. Mira, nosotros, yo creo que Él nos ha dado llaves también a nosotros. ¿Tenemos las llaves del reino nosotros? ¿O solo las tiene Pedro? Yo sé que yo tengo llaves del reino y que el temor me puede impedir que abra las puertas. Me lo puede impedir. Entonces tenemos que luchar, porque si Dios nos ha dado las llaves del reino a nosotros, tenemos que luchar contra el temor. Lo siguiente que ocurre con Pedro, tiene otra ocasión en la que tiene que volver a abrir las puertas del reino. Y él, por sus prejuicios, no quería abrirlo. Los prejuicios que tenía Pedro, su doctrina que había recibido desde niño: no puedo estar con gentiles, no puedo entrar a casa de gentiles. Todo eso le estaba impidiendo abrir las llaves del reino a lo que el Espíritu Santo quería hacer, que los gentiles fueran llenos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos prejuicios también con gente. Tenemos ideas equivocadas todos. Las tenemos. Lo que pasa es que no las hemos descubierto todavía. Pero a lo largo de nuestra vida cristiana, aquí hemos descubierto unas cuantas cosas que hemos creído que estaban equivocadas. Que un día empiezas a leer, empiezas a decir, anda, pues esto, yo creía otra cosa, pero el Señor dice otra. Todos tenemos prejuicios, cada vez menos, y tenemos que darnos cuenta que si Él nos ha dado una llave para abrir las puertas, tenemos que luchar contra el temor y contra los prejuicios,
contra las cosas equivocadas, y lo podemos tener. Tenemos que luchar y echarlo fuera, si tenemos las llaves del reino y si las queremos usar. Y si un día nos dice el Señor, os di las llaves, ¿qué habéis hecho con las llaves? Pedro abrió con las llaves la puerta en Pentecostés y abrió con las llaves la puerta en casa de Cornelio para que el reino de Dios entrara, y de la manera que entró. Como un elefante en una cacharrería. Así entró el Espíritu Santo. Es más, una vez que Pedro llegó y puso los pies en la puerta, ni siquiera los insultos que les estaba diciendo fueron impedimento para que el Espíritu Santo se derramara. Ya sabéis cuán abominable es que un judío entre aquí con vosotros, porque sois abominables, hombres de las nieves. Y dijo el Espíritu Santo, me voy a derramar antes de que la tendré venga y lo voy a quitar. Se quitó el lío, pero mira, yo espero, alguna vez he dicho, Señor, si yo estoy en esa situación, haz lo mismo. O sea, si estoy teniendo esos prejuicios, no me hagas caso y derrámate, porque lo que importa es que el reino de Dios llegue a todos los sitios. Es un reino que tiene llaves. El reino y la codicia, el reino de Dios y la codicia son incompatibles, porque es muy difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Y lo dice varias veces eso, que es muy difícil entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora, ¿hace falta ser rico para confiar en las riquezas? No, eso es lo que a mí porque yo digo, yo con ser rico no tengo problema, por ahora. No tengo ningún problema. O sea, yo por eso cumplo las normas, no soy rico. Lo digo. Ahora bien, cuando añade a los que confían en las riquezas, porque yo a lo mejor sin ser rico puedo estar confiando en las riquezas más que en Dios, y no son riquezas, claro, no son riquezas en el medio en el que estamos viviendo. Lo que yo tengo para 3.000 millones de personas, soy un multimillonario. Soy un multimillonario para 3.000 millones, o sea y puedo a lo mejor estar confiando en eso. Y dice el Señor que si estás confiando en las riquezas, tienes un problema. Porque no se puede servir a dos señores. Y qué casualidad que el Señor al que él mencionó no era el diablo, era Mamón. No era el diablo, No dijo, no podéis servir a Dios y al diablo. Dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas, a Mamón. Son incompatibles. Y en eso tendríamos que revisar nuestras vidas. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Y no es fácil, Yo ahora estoy en situación de que me tengo que jubilar y digo, pues qué bien que voy a recibir una jubilación. Y claro, Dios sabe de la necesidad que tenemos todos, ¿no? Y que necesitamos estas cosas, pero estoy confiando en la jubilación. Cuando leo, el otro día leo, va a haber recortes en las jubilaciones, van a rebajar no sé qué, enseguida me pongo a ver la noticia, a ver, ¿qué va a haber? ¿Cómo que recortes? Por favor. No, solo las rentas más altas. Digo, menos mal. Las rentas más. Pero estaba mostrando a mí algo de desconfianza hacia Dios, porque yo digo muchas veces, a mí no es el trabajo, no es para basar, es Dios el que me ha cuidado. Y espero, pero cuando leo esto, pues digo, chico, aquí hay algo dentro que no está correcto del todo, ¿no? Pero es incompatible el reino de Dios con la codicia. Y luego llegó Jesús y les dijo a sus discípulos, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Se lo dijo a los discípulos.
Pedro, Santiago, Pablo, en las cartas hablan del reino constantemente. Predicaban del reino de Dios. El reino de Dios es mucho más amplio. No tiene que ver con esto, con nosotros, con esto como iglesia. Es mucho más. El reino de Dios es mucho más que esto. Esto es donde nos debemos de preparar para el reino de Dios. Y ellos hablaban del reino continuamente, por donde iban, lo dejaron escrito en las cartas. El reino de Dios, el reino de Dios. Jesús resucita y habla del reino de Dios. Y el reino de Dios, como cualquier otro reino, sí que tiene su cultura. La cultura es el... A ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo diría el diccionario? ¿Quién tiene Siri? Por aquí. Sí, no, es que a ver si lo explico bien. La cultura es el conjunto de valores, de enseñanzas, de pensamientos, de leyes que tiene un grupo determinado, una nación determinada. O sea, hay una cultura española, sí. Hay una cultura brasileña, hay una cultura colombiana, hay una cultura cubana y norteamericana. O sea, porque es el conjunto de valores y de ideas y de leyes que tiene un grupo. Dentro de España hay varias culturas también. No es lo mismo ser andaluz que ser gallego. Hay cosas en común que nos hacen comunes a todos, pero no es lo mismo. O sea que el idioma, hay muchas cosas. Pues el reino de Dios tiene su cultura también. Y tenemos que conocerla y aprenderla. Y quería leer algunas cosas de un libro que estoy leyendo. Y ya con esto creo que termino. Sí. Por ejemplo, dentro de la cultura del reino de Dios, la verdad tiene existencia propia. O sea, la verdad para nosotros es un concepto, pero en el reino de Dios la verdad no es un concepto, es Jesús, es una persona, y le podemos conocer y Él se manifiesta. Entonces ya, fijaros el cambio, Para cualquier cultura la verdad es algo, es un concepto, y además muy... como cuando Jesús habla con Pilatos y Pilatos le dice, ¿la verdad qué es la verdad? Le dice, pues Jesús es la verdad. Es una gran diferencia, En la cultura del reino de Dios, la verdad no es un concepto, es Jesús. Jesús es la verdad. Dentro del reino de Dios, todas las enseñanzas de Jesús son verdaderas y viables. ¿Hay algo que diga Jesús que hagamos que no podemos hacer? ¿Son difíciles algunas? Puede ser. Pero dice que ningún mandamiento, su yugo es fácil y ligera su carga. No hay ningún mandamiento de Jesús que sea demasiado pesado o imposible de encarnar. Y eso tenemos que asimilarlo también como cultura propia nuestra, como la cultura del reino. Que Jesús no me va a mandar, cuando dice, si me amáis más que a mí, o sea, más a tu padre, a tu madre, a tus hijos, más que a mí, no podéis ser. ¿Parece algo imposible eso? Es difícil, ¿Qué decías? Porque al principio parece, pero luego conforme lo vamos entendiendo, recibimos revelación sobre lo que Él está queriendo decir, pero realmente hay gente que dice, más que voy a amar a Jesús más que a mis hijos, no, igual, por lo menos. Pero Jesús lo dice muy claro, y es un mandamiento, Cualquier cosa opuesta a la verdad revelada, cualquier cosa opuesta a la verdad revelada es pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es parte del reino de Dios. Cualquier cosa, en cualquier sitio del mundo, en cualquier tiempo, que se oponga a la verdad revelada, es pecado. Y todo pecado necesita confesión y arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es cultura del reino. Tenemos que vivir de esa manera. Todo lo que se oponga. Hay cosas en mí todavía que es posible que se opongan por mi desconocimiento. Y algunas veces por mi comodidad o por que se oponen a lo que
realmente hay cosas que dice el Señor que cuestan, que me cuestan. Poner la otra mejilla lo tengo que hacer a la segunda o la tercera. A la primera a lo mejor no la pongo. Pero cualquier cosa opuesta a la verdad revelada es pecado y requiere confesión y arrepentimiento. Y la cultura se crea de acuerdo a estas verdades o en contra de ellas. Estas cosas que he dicho hemos quedado de acuerdo que son verdad, ¿no? Pues nuestra vida se va a formar, nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestras actuaciones se van a formar y se van a determinar de acuerdo a si creo y vivo esto o no. Porque si no hago eso, estoy haciendo otra cosa. O sea, aquí no somos neutrales. Aquí no hay nadie nadie en el mundo es neutral. Jesús lo dijo: o estás recogiendo o estás desparramando, o estás conmigo o estás contra mí. No hay nadie neutral. Entonces, ante las verdades bíblicas, ante las verdades que está diciendo la Biblia, mi actuación hacia ellas, estoy o oponiéndome o estoy fomentándolos dentro de mí con lo que yo haga. Por eso la cultura en nosotros se tiene que crear de esa manera. Y muchas veces, como decía uno, ni ojo vio ni oído yo las cosas que hacen los cristianos, porque muchos cristianos no tienen la cultura del reino y hacemos las cosas pues como muchas veces como el mundo las hace. Incluso Pablo les dijo a los corintios: ni siquiera lo que el mundo hace están haciendo uno en tu iglesia, estando con la mujer de su padre. Le dijo eso, ¿no? Ni siquiera en el mundo se oye esto. Y muchas veces los cristianos hacemos cosas que son fatales y horribles y pensamos que estamos haciendo algo bien, porque no estamos aplicando las verdades de Jesús nosotros. Si elegimos vivir de acuerdo a las verdades de la Biblia, crearemos una cultura del cielo en la tierra. Queremos que el cielo invada la tierra. Pues cuando empezamos a hacer las cosas como Él quiere, estamos trayendo el cielo a la tierra. Igual que Jesús hizo. Cuando Jesús vino, trajo el cielo a la tierra. Trajo la voluntad del Padre. Cuando Jesús decía que oráramos que se haga tu voluntad en la tierra igual que en el cielo se hace, Jesús estaba haciendo la voluntad en la tierra exactamente igual que la hacía en el cielo, la voluntad del Padre. Cuando nosotros lo hacemos, estamos trayendo la voluntad aquí. Estamos trayendo el cielo aquí, estamos trayendo lo que el Padre quiere aquí, cuando lo estamos haciendo. Y eso crea una cultura a nuestro alrededor. Hay estos de la iglesia de Reading, una de las cosas que quieren hacer desde hace años es crear una cultura en la ciudad, no solo en la iglesia, una cultura en toda la ciudad que sea cultura del reino. Y están invadiendo toda la ciudad, no es muy grande Reading, pero están invadiéndola con la cultura del reino. Porque están obrando como la Biblia dice, como el Señor quiere. Están poniendo la otra mejilla, están buscando enfermos para que se sanen, están ayudando en todo lo que pueden a los demás. Están haciendo lo que Jesús hacía, lo están haciendo ellos con toda la gente de la ciudad. Y le llaman cultura de honor. Y la están extendiendo por toda la ciudad. ¿Cómo lo hacen? Haciendo lo que Jesús dice. Esa es la única manera que tenemos de hacerlo. No hay otra manera. Cuando yo hago lo que Jesús dice en cada situación, estoy llevando la cultura del reino a esa situación. Imaginaros que la hacemos todos. Todos estamos haciendo lo que Jesús quiere. Estamos invadiendo el pueblo con la cultura del reino. Porque la cultura origina individuos, no solo individuos y comunidades que viven bajo el señorío del amor de Jesús. Que es lo que queremos vivir los cristianos, por lo menos los que estamos aquí. Queremos vivir bajo su señorío. Y esa cultura, eso, crea individuos y puede crear una comunidad que viva bajo el señorío de Jesús. Ya no estamos bajo el señorío del mundo, ni de las prácticas del mundo, ni bajo el señorío del gobierno de España, que no quiere decir que estemos en contra, pero no es el que nos manda. Estamos para obedecer antes a Dios que a los hombres.
aunque nos cueste la vida, aunque nos peguen, pero cuando llegamos a esa... que nos pegan, cuando llegamos a esa... Eso tú lo has visto, ¿no? Cuando Jesús es el Señor, se derriba cualquier otro gobierno espiritual en nuestras vidas. Y a Él es al único al que le damos y le debemos lealtad. Cuando Jesús es el Señor de mi vida, se derriba cualquier otro gobierno espiritual que haya sobre mí. Y sabemos que hay alguien que intenta gobernarnos espiritualmente. Y lo intenta con todas sus fuerzas. Lo intenta. De todas las maneras, nos trata de engañar, nos pone, nos tienta, nos hace todo lo que quiere para que estemos bajo su gobierno, bajo su señorío. Pero si estoy bajo el señorío de Jesús, ese gobierno no tiene influencia sobre mí. Y el señorío de Jesús y nuestra lealtad a Él, cuando Él es mi Señor y ejerce su señorío sobre mí, y yo tengo lealtad hacia Él, porque es un dar y recibir. Él ejerce su señorío, pero yo soy leal a Él. Soy un devoto de Jesús. ¿Sabéis lo que eran los devotos? Alguna vez lo he comentado. Los devotos, la palabra devoto no es solamente estos que se ponen delante de la Virgen. Eso. La palabra devoto viene de los tiempos de que los romanos invadieron España y estaban intentando conquistar Numancia. Numancia les costó una barbaridad a los romanos conquistarlo. Y dentro de toda aquella zona de Soria y alrededores había alguien, pues que había los señores feudales que tenían sus tierras y tal. Entonces yo podía ir al señor feudal y decir: voy a defender tu vida a costa de la mía si tú me alimentas a mí y a mi casa y tú nos cuidas. Y cuando el señor de las tierras aceptaba eso, ese era un devoto. Entonces, fijaros al punto que llegaban, que si alguna vez mataban al señor en una pelea o algo y no había muerto el devoto antes, se suicidaba después. Por lealtad, por la palabra que había dado. Un devoto. Eso es lealtad. Entonces, cuando Jesús ejerce su señorío sobre una persona y esa persona responde con esa lealtad, ¿qué puede ocurrir? Pues que vendrá el avivamiento. Porque el reino de Dios se ha acercado. Y si el reino de Dios se ha acercado, viene el avivamiento. El pecado nos roba la plenitud de todo lo que consiguió Jesús en la cruz. Y el arrepentimiento es el arma superpoderosa que Él nos ha dado para volver a conquistarlo. Queremos que venga el reino de Dios, ¿verdad? Hemos estado clamando: sí, pero quiero verlo más, quiero ver el poder del reino de Dios obrando en la gente, obrando en nosotros, transformándonos. Estoy cansado de ver tantas desgracias que le ocurren a los cristianos que no deberían de ocurrirles. Tantos cristianos que se enfrían y se alejan. Estoy cansado de eso, de verdad. Necesitamos el reino de Dios de una manera poderosa. Mira, vamos a... Uy, son las 2 ya. Me ha alargado mucho, creo. No quería, no sé, que pudiéramos orar y ver de estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Pedirle al Señor que nos dé revelación de su reino. Vamos a hacerlo, vamos un momento, no es... Nos ponemos de pie y... Si puedes, Por cierto, luego, algunos que estéis por ahí oráis por Óscar. Vamos a orar por Óscar en todas las reuniones que Óscar venga, vamos a orar por él,
porque ha ido perdiendo visión y no queremos que pierda, queremos que recupere visión. Y vamos a orar por él, que no la pierda. Todos los que estéis por ahí, luego oráis por él. Mira, el reino no es de este mundo. Vamos a pedirle que nos dé revelación de su reino, ¿vale? Padre, sabemos y creemos, porque lo dices en tu palabra, que los misterios del reino se han dado para nosotros. Y te pedimos que nos des revelación para entender, para conocer, para ver, para que venga sobre nosotros todo lo que es tu reino, Señor, y no las ideas preconcebidas que tengamos. Queremos tener la revelación real de tu reino. Abre nuestras mentes. Estamos dispuestos a que cambies nuestras ideas y pensamientos, Espíritu Santo. Estamos dispuestos a dejarte que hagas lo que tengas que hacer en nosotros, pero trae revelación de este reino que no es de este mundo. Cualquier cosa que estemos creyendo, que estemos pensando o que hemos aceptado como buena y que está equivocada, Espíritu Santo, ayúdanos a quitarla de nuestra cultura, porque queremos la cultura del reino en nosotros. Queremos ver el reino de Dios, queremos poder decir, como Jesús decía, que los demonios son echados fuera porque el reino de Dios se ha acercado, porque viene con nosotros, y que los enfermos son sanados. Sana a Óscar, Señor. Sana a Óscar, porque tu reino se ha acercado a este lugar. Señor, que recupere la visión. Sana a mi hermano, Espíritu Santo. Porque el reino de Dios está en este mundo, invadiendo este mundo, todo lugar. También ayúdanos, Espíritu Santo, a usar las llaves del reino. Echamos fuera el temor en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, derrama del amor de Dios en nuestros corazones para que nos perfeccione tu amor. Queremos ser perfeccionados por el amor y echamos fuera el temor en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Porque queremos abrir las llaves, queremos abrir las puertas con las llaves que tú nos has dado. Señor, quitamos también todo prejuicio de nosotros cuando prejuzgamos a otras personas, como si algunos no necesitaran de tu reino o no se lo merecieran. No nos lo merecemos nadie, pero tú nos lo has dado. A ti te ha placido darnos el reino. Echamos los prejuicios de nosotros. Queremos llenarnos de tu amor para poder verlos como tú los ves, Señor, y usar las llaves como tú quieres que las usemos. Que no seamos impedimento para nadie, que nadie se aparte de ti por nuestra culpa. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser como Jesús. Transfórmanos de gloria en gloria. Y Padre, oramos la oración que nos enseñó Jesús. Que venga tu reino, que venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, y que venga tu reino, por encima de nuestras necesidades, que venga tu reino, Padre, que venga tu reino, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra igual que en el cielo. Estamos dispuestos a obedecerte, Padre. Este pueblo es invadido por tu reino. Que venga tu reino, Padre. Extiende tu reino en nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona la codicia, Señor. Perdona la falta de fe, la desconfianza que muchas veces mostramos, Señor, incluso delante de ti. Sabemos que eres un buen Padre y que nos amas. Que nos has amado de tal manera que enviaste a Jesús. ¿Cómo no nos vas a dar con Él todas las cosas? Por eso te decimos, Padre, estamos seguros y confiados en tus manos. Y sabemos que todo lo que haces es por nuestro bien. Todo lo que ocurre es por nuestro bien. Aunque no lo entendamos, Señor, gracias por todo lo que ocurre en mi vida. Gracias, Señor, por todas las noticias que me llegan. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a extender tu reino por todo lugar, a ser portadores de tu gloria, a
ser portadores de tu reino, Padre. No nos conformamos con menos, Padre. Queremos ver tu reino establecido. Queremos ver a la gente alcanzada para ti, Señor. Ver a los enfermos sanados. Ver a la gente recibir la salvación, a las familias restauradas, matrimonios restaurados, Señor. Queremos ver las cadenas rotas, todo lo que tú dijiste en Isaías 61, Señor. Queremos ver que tu reino se establece a nuestro alrededor, entre nuestros vecinos, en medio de este pueblo, de nuestras familias, Señor. Que venga tu reino, Señor. Todo lo que tú ganaste en la cruz, Señor, lo queremos, no nos conformamos con menos, Señor. Todo lo que tú quieras por nosotros. Que venga tu reino. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Venga tu reino, Padre. En el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también. Aquí como el cielo venga aquí como el cielo venga Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también. Aquí como el cielo venga aquí como el cielo Gloria